Bienvenidos al curso de Fundamentos de Conminución. Prepárense para una inmersión profunda en el mundo de la reducción de tamaño del mineral. Un proceso, esencial en cualquier planta concentradora de cobre. ¿Te imaginas la cantidad de energía que se necesita para convertir rocas gigantes en polvo fino? Es alucinante. Desde luego. Para hacernos una idea, la conminución utiliza alrededor del 70% de la energía total de una planta de procesamiento de cobre. Impresionante. Si pudiéramos mejorar la eficiencia de la conminución, aunque sea un poco, el ahorro energético sería enorme. Pero empecemos por el principio. ¿Cuál es exactamente el objetivo de la conminución? Bueno, el objetivo principal es liberar los minerales de sulfuro de la roca estéril, para que podamos recuperarlos mediante flotación. Es como separar las piezas valiosas de las que no lo son. Y para conseguirlo, reducimos el tamaño del mineral en etapas, hasta obtener un producto con un tamaño de alrededor de 212 micrómetros. Entiendo. Es como un proceso de desmenuzado a gran escala, pero con un propósito muy específico. ¿Y cómo se consigue esta reducción de tamaño? Simplemente se machaca la roca hasta que se convierte en polvo. Ojalá fuera tan sencillo. Hay tres mecanismos principales que entran en juego: fractura, atrición y abrasión. Cada uno actúa de forma diferente sobre el mineral. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre cada uno de estos mecanismos? Me pica la curiosidad. Claro que sí. Imagina que coges un martillo y golpeas una roca con todas tus fuerzas. Esa sería una fractura por impacto. O si la aplastas entre dos placas, eso sería una fractura por compresión. Vale, eso lo entiendo. ¿Pero qué pasa con la atrición? No me suena tan destructiva. La atrición es más un proceso de desgaste gradual. Piensa en dos rocas, frotándose entre sí, poco a poco, perdiendo pequeñas partículas. Es como cuando usas una piedra de afilar para pulir un cuchillo. Ya veo. Entonces, si la fractura es un golpe directo, la atrición es un trabajo más fino y paciente. ¿Y la abrasión? ¿En qué se diferencia de la atrición? Buena pregunta. La abrasión es similar a la atrición, pero en este caso las partículas se desgastan al rasparse contra una superficie más dura. Piensa en el papel de lija, que al frotarlo contra la madera va desprendiendo pequeñas partículas. Ajá. Ya empiezo a entender la diferencia. Es como si cada mecanismo tuviera su propia personalidad, forma de trabajar. Pero ¿cómo se aplican estos mecanismos en la práctica? Dentro de una planta de procesamiento, ¿qué tipo de maquinaria se utiliza? En el procesamiento del cobre, la conminución se lleva a cabo principalmente en dos etapas: molienda primaria y molienda secundaria. Cada etapa utiliza equipos específicos para lograr la reducción de tamaño deseada. Entiendo. Imagino que no se usan los mismos equipos para triturar rocas gigantes que para obtener un polvo fino. Claro. ¿Puedes contarnos un poco más sobre los equipos que se utilizan en cada etapa? Por supuesto. Empecemos con la molienda primaria. El protagonista e indiscutible de esta etapa es el molino SAG, un gigante que utiliza bolas de acero para triturar los grandes trozos de mineral, mediante una combinación de impacto y abrasión. Siempre me ha fascinado la imagen de un molino SAG en acción. Un enorme cilindro giratorio, lleno de bolas de acero y rocas, liberando una energía brutal. Es una imagen impresionante, sin duda. Y después de pasar por el molino SAG, el material pasa a la molienda secundaria, donde entran en juego los molinos de bolas. Estos molinos, aunque más pequeños que el SAG, también utilizan bolas de acero para reducir aún más el tamaño del mineral. El objetivo aquí es obtener la finura adecuada para la siguiente etapa del proceso, la flotación. Entonces, el molino SAG se encarga del trabajo pesado, y los molinos de bolas del trabajo de precisión. Podríamos profundizar un poco más en el proceso del molino SAG. ¿Cómo funciona exactamente este gigante? Con gusto. El mineral se introduce en el molino SAG, donde las bolas de acero lo machacan y lo trituran. Luego el material pasa por un tromel, una especie de tamiz giratorio que separa las partículas más gruesas de las más finas. ¿Y qué ocurre con las partículas que no pasan por el tamiz? Se desechan. Para nada. Se las envía a una criba vibratoria para una segunda oportunidad. Las partículas que pasan por esta criba se unen al flujo que va a la molienda secundaria. Y las que no pasan, los llamados pebbles, se envían a un chancador de pebbles para un tratamiento especial. Un chancador de pebbles, eso es súper interesante. ¿Qué pasa con estos pebbles? ¿Se trituran hasta que puedan pasar por la criba? Exacto. El chancador de pebbles reduce el tamaño de estas partículas más gruesas para que puedan volver al molino SAG y seguir el proceso de conminución. De esta forma se crea un circuito cerrado que maximiza la eficiencia del proceso. Es un sistema ingenioso para aprovechar al máximo el mineral y no desperdiciar nada. ¿Y qué ocurre con el material que sí pasa a la criba del molino SAG? ¿Cómo continúa su viaje hacia la finura deseada? El material que pasa por la criba del molino SAG se envía a los molinos de bolas, para la molienda secundaria. Aquí, los hidrociclones juegan un papel crucial en la clasificación del producto. Hidrociclones. Parecen sacados de una película de ciencia ficción. ¿Qué hacen exactamente?
Los citrociclones separan las partículas finas que están listas para la flotación, las que llamamos overflow, de las partículas más gruesas, el underflow. Estas últimas se devuelven al molino de bolas, para una segunda ronda de molienda. Entiendo. Es como un sistema de control de calidad, para asegurar que solo las partículas con la finura adecuada pasen a la siguiente etapa. Exacto. Y para comprender mejor cómo funciona este sistema de control de calidad, es fundamental hablar del concepto de distribución de tamaño de partículas, también conocida como granulometría. Granulometría. Suena algo complejo. ¿Podrías explicarnos este concepto de forma sencilla? La granulometría se refiere a la proporción de partículas de diferentes tamaños que hay en una muestra de mineral. Es un factor clave para determinar la eficiencia de la conminución y la liberación de los minerales de valor. ¿Y qué tiene que ver la granulometría con la liberación de los minerales? ¿Están relacionadas de alguna forma? El grado de liberación, es decir, el porcentaje de mineral de interés que está libre de la roca estéril, depende, en gran medida, de la granulometría. Cuanto más fina sea la molienda y más uniforme la granulometría, mayor será el grado de liberación. Ya que una buena granulometría es crucial para maximizar la recuperación de minerales. Exactamente. Y esto nos lleva a una conclusión importante. Seleccionar el equipo de conminución adecuado y optimizar su funcionamiento son factores críticos para maximizar la recuperación de minerales y minimizar el consumo de energía. Todo un desafío. Lograr el equilibrio perfecto entre eficiencia y sostenibilidad. Sin duda. Y para comprender mejor cómo se consigue este equilibrio, vamos a profundizar en los detalles de cada etapa de la conminución. Empezando por la molienda primaria. Decíamos que la conminución se realiza en 2 etapas principales. La molienda primaria, donde se trituran los grandes trozos de mineral. Y en la molienda secundaria, donde se refina el tamaño de las partículas. Vamos a sumergirnos en los detalles de cada etapa, para comprender mejor su importancia en el proceso global. Me parece una idea estupenda. En la parte anterior hablamos del molino SAG, ese gigante que se encarga de la primera fase de la trituración. ¿Qué ocurre con el material una vez que sale del molino SAG? Buena pregunta. Tras pasar por el molino SAG, el material se somete a un proceso de clasificación para separar las partículas según su tamaño. El primer paso de esta clasificación se realiza en un trommel. Si no recuerdo mal, el trommel es como un gran tamiz giratorio. Exacto. El trommel separa las partículas más finas, que llamamos undersize, de las más gruesas, denominadas oversize. Las partículas finas pasan a través del trommel y continúan su viaje hacia la molienda secundaria. ¿Y qué pasa con las partículas más gruesas? Las que no pasan por el trommel. ¿Se desechan o se les da una segunda oportunidad? Nada de desperdiciar material. Las partículas gruesas se envían a una criba vibratoria para una clasificación adicional. Las que pasan por la criba también se unen al flujo, hacia la molienda secundaria. Entonces, se intenta aprovechar al máximo el material, asegurándose de que todo lo que pueda ser molido finamente llegue a la siguiente etapa. Exactamente. Y aquí es donde entra en juego el chancador de pebbles, las partículas que no logran pasar por la criba vibratoria, los pebbles. Se envían a este chancador para reducir su tamaño y permitir que vuelvan al circuito de molienda. Y ya veo que es como un sistema de reciclaje, dentro del propio proceso de conminución. Se trituran los pebbles y se les da una nueva oportunidad de ser procesados. Precisamente, el chancador de pebbles es un componente clave para la eficiencia del proceso. Imagina la cantidad de energía y recursos que se ahorrarían. Al reutilizar estas partículas, en lugar de descartarlas. Es un claro ejemplo de cómo la industria minera busca constantemente optimizar sus procesos para ser más sostenible y eficiente. Sin duda. Y hablando de eficiencia, la elección del tipo de chancador de pebbles también es un factor importante a considerar. Hay diferentes tipos de chancadores de pebbles. No son todos iguales. En realidad, no. Existen diversos tipos de chancadores, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. La elección del chancador más adecuado dependerá de factores como la dureza del mineral, el tamaño de las partículas y la capacidad de procesamiento requerida. Entiendo. No es una decisión trivial. Hay que tener en cuenta varios factores para seleccionar el chancador, que mejor se adapte a las necesidades específicas del proceso. Así es. Y no podemos olvidar que la tecnología en este campo también ha avanzado mucho en los últimos años. Hoy en día existen chancadores de pebbles de alta eficiencia que minimizan el consumo de energía y maximizan la reducción de tamaño. Es fascinante ver cómo la innovación tecnológica se aplica en cada etapa del proceso minero, para mejorar su eficiencia y sostenibilidad. Totalmente de acuerdo. Y ahora que ya hemos visto cómo se procesan las partículas más gruesas, volvamos al flujo principal del material. ¿Qué pasa a la molienda secundaria? Perfecto. Recordemos que este material ya ha pasado por el molino SAG y por el proceso de clasificación en el trommel y la criba vibratoria. Exacto. Este material,
que ya tiene un tamaño considerablemente reducido. Se dirige a los molinos de bolas. Para la segunda etapa de la conminución. En los molinos de bolas se utilizan bolas de acero, más pequeñas que en el molino SAG. Eso sí. Correcto. En esta etapa, el objetivo es liberar completamente los minerales de sulfuro de la roca estéril, lo que requiere una molienda más fina. Por eso se utilizan bolas de acero de menor tamaño que el molino SAG. Y después de la molienda, en los molinos de bolas, ¿qué ocurre con el material? ¿Ya está listo para la flotación? Casi. Pero aún queda un paso importante: la clasificación final. El material que sale de los molinos de bolas se envía a los hidrociclones para separar las partículas finas, listas para la flotación, de las que aún necesitan ser molidas. Si no me equivoco, las partículas finas se llaman overflow y las gruesas underflow, ¿cierto? Así es. El overflow, que contiene las partículas finas, se envía a la etapa de flotación, mientras que el underflow, que contiene las partículas más gruesas, se devuelve a los molinos de bolas para una molienda adicional. Es un sistema muy eficiente, que garantiza la máxima recuperación de los minerales de cobre. Y en ese punto, la granulometría, esa distribución del tamaño de las partículas que mencionábamos antes, juega un papel crucial. Sin duda, la granulometría óptima es fundamental para el éxito de la flotación. Si las partículas son demasiado gruesas, los minerales de sulfuro no se liberarán completamente y se perderán en los relaves. Y si las partículas son demasiado finas, también pueden surgir problemas. Por supuesto. Un exceso de partículas finas puede dificultar la formación de las burbujas de aire, que se utilizan en la flotación para separar los minerales de la roca estéril. Entiendo. Es como encontrar el punto justo, el equilibrio perfecto en el tamaño de las partículas, para maximizar la eficiencia del proceso. Exacto. Por eso, el control de la granulometría es una tarea fundamental en la operación de la planta concentradora. Se realizan análisis granulométricos en diferentes puntos del circuito de molienda, para monitorizar el tamaño de las partículas y ajustar los parámetros de operación de los equipos. ¿En qué consisten estos análisis granulométricos? ¿Cómo se determina el tamaño de las partículas? Básicamente, se toman muestras del material en diferentes etapas del proceso y se analiza la distribución del tamaño de las partículas, utilizando diversas técnicas. Esta información se utiliza para ajustar los parámetros de operación de los equipos de conminución y asegurar una granulometría óptima. Es como una herramienta de control de calidad para el proceso de conminución. Se monitoriza el tamaño de las partículas para asegurar que todo esté dentro de los parámetros deseados. Exacto. Y con esto podemos concluir que la conminución es un proceso complejo, pero fascinante, donde la tecnología, la eficiencia y la sostenibilidad se combinan para lograr un objetivo común: extraer el cobre de manera responsable y rentable. Sin duda un tema apasionante, que nos ha permitido comprender la importancia de la reducción de tamaño en la industria minera. Pero la conminución no termina aquí, ¿verdad? Hay un último concepto que me gustaría explorar: el grado de liberación. Tienes toda la razón. El grado de liberación es un concepto clave para comprender la eficiencia del proceso de conminución y su impacto en la recuperación final del mineral. Pero para profundizar en este tema, vamos a pasar a la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Decíamos que el grado de liberación es un concepto que va más allá del simple tamaño de las partículas. No se trata solo de moler finamente, sino de asegurarnos de que los minerales valiosos se separen de la roca estéril de manera eficiente. Y eso me recuerda un poco al juego de desmenuzar que mencionamos al principio. No basta con romper la roca en trozos pequeños. Hay que hacerlo de forma que las piezas valiosas queden libres. Exacto. El grado de liberación se refiere precisamente a eso, al porcentaje de mineral de interés que está completamente libre de la ganga, es decir, de la roca que no nos interesa. Cuanto mayor sea el grado de liberación, más eficiente será la recuperación del mineral en la etapa de flotación. Claro. Si los minerales valiosos siguen pegados a la roca estéril, será mucho más difícil separarlos en la flotación. Entonces, ¿cómo podemos conseguir un alto grado de liberación? Simplemente moliendo el mineral hasta convertirlo en polvo. Ese podría parecer la solución más obvia, pero no siempre es la mejor. Como ya hemos visto, la granulometría, es decir, la distribución del tamaño de las partículas, juega un papel fundamental en el proceso de conminución. Si las partículas son demasiado gruesas, el grado de liberación será bajo, porque muchos minerales valiosos quedarán atrapados dentro de la roca estéril. Eso lo tenemos claro. Pero ¿qué ocurre si las partículas son demasiado finas? ¿No sería eso bueno para la liberación? No necesariamente. Una molienda excesivamente fina puede ser contraproducente. No solo consume más energía, lo que impacta negativamente en la sostenibilidad del proceso, sino que también puede generar un exceso de partículas ultrafinas, las cuales pueden dificultar la flotación y perderse en los relaves. Entonces, se trata de encontrar el punto óptimo. Un equilibrio entre la finura de la molienda y la eficiencia del proceso. Exacto.
Y para lograr ese equilibrio, es fundamental controlar la granulometría en cada etapa de la conminación. Un buen control de la granulometría permite maximizar el grado de liberación, sin incurrir en un consumo excesivo de energía, ni en la generación de partículas ultrafinas. Veo. Es un proceso complejo, que requiere un control preciso de diversos factores. Y todo esto antes de que el mineral llegue siquiera a la etapa de flotación. Es increíble la cantidad de ciencia e ingeniería que hay detrás de la minería moderna. Sin duda. La conminución es solo una de las muchas etapas que componen el proceso de extracción de minerales, pero su importancia es fundamental para el éxito de toda la operación. Hemos aprendido mucho sobre la conminación en este deep dive, desde los diferentes mecanismos de reducción de tamaño, hasta la importancia del control de la granulometría y el grado de liberación. Ha sido un viaje fascinante al corazón de este proceso, esencial en la industria minera. Me alegra que te haya resultado interesante, y espero que nuestros oyentes también hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de la conminución. Para terminar, me gustaría destacar una idea que ha resonado conmigo a lo largo de este Deep Dive. La búsqueda constante de eficiencia y la sostenibilidad en la industria minera. Desde el diseño de los equipos hasta la optimización de los procesos, la industria está innovando para minimizar el impacto ambiental y maximizar la recuperación de recursos. Estoy totalmente de acuerdo. La minería del futuro debe ser una minería responsable y sostenible, que opere en armonía con el medio ambiente y contribuya al desarrollo de una sociedad más justa y equitativa. Y la conminución, como proceso fundamental en la cadena de valor de la minería, tiene un papel clave que desempeñar en esta transición hacia un futuro más sostenible. Un mensaje inspirador para cerrar nuestro viaje al mundo de la conminución. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.